Vale, buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a estos actos que damos a conocer lo que es la cultura vuestra y mía. Cuando yo era joven, en el bachillerato estudiábamos latín y había una frase que me llamó la atención que se llama cursum currere, que significa literalmente correr la carrera. Era la misma raíz. Ahora nos ponen hoja de vida y yo no quiero oír esa palabra. ¿Por qué? Quiero oír currículum. Currículum es el que corre, el que trabaja. Y la persona que va a hablar hoy aquí tiene un curso de la vida muy, muy bueno e importante. Antes de esto, por indicación también de lo que aquí me ayuda, quiero decir una cosa muy interesante, y es que esta es la segunda etapa. La primera etapa la comencé yo con el lenguaje, el habla de Higuera de Vargas, siguió Andrea con Andrea Murillo, con la historia del castillo, la historia de los Vargas. Pedro Antonio Regalado después vino a hablar del armamento, y por último José Antonio Amador, que nos dio las rutas turísticas. Corcholis, que es importante, que es cosa que tenemos y que vamos viendo, y yo todos los días al comer pongo Canal Extremadura y allí veo que salen todos menos Higuera de Vargas, que no van allí. Hay que pedir que lleve a la gente de Higuera de Vargas. Pues entonces paso directamente ya a lo que es el currículum, de que por circunstancias de la vida es mi sobrino político. Córcholi, es que la calle Joaquín Pérez es donde vivía el taller, donde tenía el taller el abuelo de Mari Carmen y Joaquín Pérez. Y este chico que tengo aquí a mi lado es Francisco Joaquín Pérez González. Y es el único en que el currículum empieza diciendo que es hijo de Esperanza González. ¿Qué puedo yo decir de ti? Muchas cosas, pero leyendo la hoja donde viene el currículum vitae de Francisco Joaquín Pérez González, podemos ver que pertenece a la Real Academia de la Lengua Extremeña. Entonces, con eso lo resume todo. Ahí no va cualquiera. Ahí no va cualquiera. Tienes que tener una serie de publicaciones y él las tiene. Y las tiene de sobra, en todos los diversos campos. Ha formado parte de la ruta Quetzal, que en 1979 el rey Juan Carlos I le propuso a Miguel de la Cuadra Salcedo para el conjunto de naciones iberoamericanas relacionadas con España. También puedo decir otras muchas cosas que tengo aquí escritas, pero mejor que nos lo diga él. ¿Por qué? Porque lo sabe mejor. La participación en Iriarte, me parece que es, ¿no? La Fundación Iriarte, exactamente. En fin, todo lo demás yo creo que te corresponde a ti decírnoslo, y muchísimas gracias por estar aquí.
nada, empezar diciendo que obviamente para mí una enorme satisfacción estar hoy con todos ustedes. Saben mi vinculación, como ya ha dicho don Eugenio, con este pueblo a través de mi madre, Esperanza González Velasco. Ella estaría muy orgullosa de mí si estuviera hoy aquí, pero aunque no estuviera orgullosa, seguro que estaría al menos aquí. Parte de mi infancia la he pasado calle Iván de Vargas arriba, calle Iván de Vargas abajo, yendo de casa de mi abuelo a los enormes patios de la casa de don Eugenio a jugar con sus dos hijos. Ahí aprendí la frase de cada mochuela su olivo, sentencia con que nos mandaba a casa cuando yo estaba harto de tanto niño alrededor. La aventura que hoy me trae aquí parte del hallazgo de unas revistas de principios del siglo pasado, concretamente de entre los años 1901 y 1909, en una publicación especializada en espiritismo que encontré, cuyo título es Luz y Unión, revista que estuvo editándose entre los años 1900 y 1910 y que era el órgano oficial de la Unión Espiritista Kardeciana, que se llamaba así aquel tipo de espiritismo que puede ser definido como el que conserva en su forma más pura las enseñanzas de Alden Kardec, un organizador de la doctrina del espiritismo. En esta revista, editada en Cataluña, era donde habitualmente se insertaba el resultado de las reuniones mantenidas para comunicarse con algunas personas fallecidas. Y en esa publicación hallé, con frecuencia, invocaciones de espíritu en sesiones organizadas en esta localidad de Higuera de Vargas. Aparte de que se esté o no de acuerdo con esta pseudociencia, quedamos aquí constancia de que durante una época tuvo bastante receptibilidad en esta población todo lo relacionado con la reencarnación y la comunicación con los espíritus. Dos personajes fueron los que popularizaron esta misteriosa creencia, José y Natividad Coello, seguramente por el apellido oriundo del país vecino. Citamos a continuación algunos ejemplos al respecto. En el número del 30 de abril de 1901 de referida publicación encontramos una reprimenda que la editorial hace al cura de Higuera de Vargas, el que en un sermón habló peyorativamente sobre el espiritismo. Un parroquiano, se elude el nombre, airadamente intervino para refutar sus palabras, lo que merece los más encendidos elogios del cronista de Luz y Unión. Grave debió de ser el caso expuesto, ya que en otra publicación de índole similar, la revista espiritista vallesoletana La Revelación, aparecida 2 meses después, se vuelve a la carga contra las equivocadas teorías del señor cura higuereño en lo referente al espiritismo y a la reencarnación. El autor de la crítica esgrime que el público sensato sabe ya que atenerse sobre la existencia del demonio, a cuyo ente imaginario atribuyen las comunicaciones de los espíritus, los que tratan inútilmente de desprestigiarlas, toda vez que en bastantes versículos del Antiguo y Nuevo Testamento se hallan testimonios de ellas, esto es, que en todos los tiempos se han venido sosteniendo relaciones entre los muertos y los vivos. Esta extensa amonestación viene firmada por Manuel Ruiz Flores, defensor del fenomenismo, pensamiento filosófico que estudia los hechos que se manifiestan a través de la mente o los sentidos. No en vano, este erudito extremeño publicó en 1902 un tratado que lleva por extenso título El fenomenismo, interesante estudio de actualidad con motivo de sucesos anímicos y extraordinarios ocurridos en la villa de Higuera de Vargas, provincia de Badajoz, que prueban la existencia o inmortalidad del alma humana y su destino a través de las edades, tratado que va a ser el núcleo principal de mi intervención. Sé que la labor de Ruiz Flores y del libro que he mencionado es sobradamente conocido por muchos de ustedes. No en vano tiene una calle dedicada al autor. Aún así, seguimos. Más directamente, pasados los años, encontramos en Luz y Unión, en julio de 1908, una comunicación medianímica, o sea, un contacto directo con el espíritu de un fallecido. Este contacto con la vida terrenal se produjo en el domicilio de José Coello, a las 9:30 de la noche, y el espíritu invocado por la médium Natividad Coello, nótese aquí la afinidad entre el dueño del local, de la casa, y la médium, lo que con seguridad forma parte de todos los puestos de un lucrativo negocio familiar. En fin, el espíritu invocado era el de Juan Charneco, del que se dice que era un hombre del campo muy trabajador y honrado, que aunque no sabía leer ni escribir, tenía ocurrencias morales que decían ser querido por todos en el pueblo. Aquí vemos la habitual poca formación de sus usuales clientes.
El espíritu, al que no se le preguntó nada, pues solo se pretendía una comunicación en la forma que tuviera bien hacerlo, expone de manera más que extendida su paso por esta vida en su última reencarnación. Perdón. No es el texto más que una amplia defensa de lo que el buen comportamiento con el prójimo reporta para el ánimo del espíritu. Concluye el espíritu diciendo que haciendo bien por mal es como se obtiene la verdadera gloria, la felicidad eterna, esto es, la paz del alma que a todos deseo. Unos meses después, en diciembre de 1908, la misma publicación refiere a otra sesión, celebrada un par de años antes también en Higuera de Vargas. El 7 de abril de 1906, la joven Evangelina se dirige, a través del medium Demetrio Vázquez, a su fallecido hermano. De Evangelina Caro se nos dice que fue una joven de unos 25 años de edad, que por espacio de cerca de 2 años estuvo padeciendo del vientre, sin causa conocida y sin que los varios médicos que la reconocieron y asistieron pudieran saber la clase de enfermedad que la quejaba, por lo que todos ellos la consideraban desahuciada, y en tal situación desencarnó en 31 de marzo de 1906 en la villa de Higuera de Vargas, de donde era natural. Al no ser excesiva en esta ocasión la comunicación del espíritu, sí transcribimos, si os voy a contar lo que el hermano de Evangelina le contó aquella noche entre velas y la mirada atenta y seguramente aterrorizada de los presentes. Hermana querida, ¿cómo te saludaré yo para demostrarte el inmenso cariño que te profeso por el placer que siento al comunicarme contigo? Diré, gloria al espiritismo, gloria al espiritista que tanto bien puede hacer por la humanidad. Hermana, ya has visto los padecimientos que he tenido en esa encarnación, pero no hay efecto sin causa. Fui un joven algo calavera, y entre las muchas víctimas que hice, lo fue una joven que tuvo la desgracia de enamorarse de mí. Mas yo, no contento con su querer, la deshonré, burlándome de su dolor, sin que tuviera una palabra de consuelo para ella. Ahí tienes la causa de haber muerto yo de tedio. Ya ves que fui malo, si bien no de los peores. Hermana, cuando desencarné, aunque con algunas nociones del espiritismo, no pude darme cuenta de que había muerto. Anduve 2 días corriendo valles, subiendo montañas, sin saber dónde parar. Sentía un cansancio como si verdaderamente estuviera con la envoltura material. Cuán grandioso me pareció mi espíritu protector que nunca me abandona. Qué consuelo sentía mi corazón al oír su dulce voz. Cuán grandioso es el espacio. Triste de mí que a todos cuantos sentía, a todos llamaba y no me hacían caso. Corría, ya descansé, ya no sufre mi espíritu. Consolad a mi madre, que no sienta la muerte, que la muerte no existe más que para los que no quieren que Dios sea la conciencia y la razón no vea a Dios, hasta que tú quieras. Más tarde, en diciembre de 1908, en la misma publicación que ahora tanto tratamos, aparece otra comunicación realizada igualmente en Higuera de Vargas. Desconocemos el porqué de tanta dilación en el tiempo desde que se produce la comunicación y la publicación en dicha revista. Fue obtenida en sesión del 15 de junio de 1902 por la medium Natividad Coello, la misma que encontramos en la comunicación anteriormente referida. En esta ocasión, el espíritu de Gordon, que así como aparece firmada, es el que se comunica con los vivos, haciendo en su intervención un auténtico panegírico sobre la importancia de la religión en sí, pero atizando sutilmente a la católica, la que no ha aceptado nunca la doctrina espiritista. Pues bien, una vez conocido y analizado algunos de los sucesos extraordinarios recogidos en las revistas nacionales mencionadas, Manuel Ruiz Flores, protagonista hoy de nuestra intervención, se aventuró a publicar el cuadernillo cuyo título vimos a conocer hace unos párrafos y que he dejado yo para la biblioteca de la asociación. Pero ¿quién fue Manuel Ruiz Flores? Él mismo da unas claras pistas en su libro sobre su lugar de origen con estas palabras. Yo te saludo, Villa de Higuera de Vargas, con toda la efusión de mi alma y, cómo no, si recuerdos indelebles conservo de las vicisitudes que en tu seno pasé desde mi nacimiento hasta los 19 años de edad, que dejando mi cargo de pasante en la única escuela que dirigía el digno maestro Garrancho, de gratísima memoria,
salí el 1 de abril de 1857 para Badajoz en busca de mejor porvenir que en la siempre valerosa infantería de nuestro ejército ayer. Por lo tanto, ya sabemos que Ruiz Flores, militar retirado en la fecha de edición del Fenomenismo y natural de este pueblo, a los 19 años emigró para incorporarse a la disciplina castrense. Tarda en volver, ya que el prologuista de la primera edición deja expresado que, como somos ya muy veteranos, se da a entender que es en 1901 cuando nuestro autor vuelve a su villa natal. En el librito comentado, el autor se propone dar a conocer hechos psíquicos ocurridos en un pequeño rincón de Extremadura, y para ello, en un total de 80 páginas, hace de inicio un somero recorrido sobre qué es el espiritismo, a la vez que teoriza sobre la reencarnación. Nos dice: los espíritus encarnan siempre en la especie humana, y sería erróneo creer que puedan hacerlo en el cuerpo de un ser inferior, como la ignorancia cree y la malicia hace creer, para desvirtuar el espiritismo, lo cual es una blasfemia si Dios hizo al hombre a su semejanza. También en las páginas de este libro vemos su definición de espiritismo. El espiritismo es la salvación de la humanidad, porque sin él el ateísmo y el materialismo, alentados por el desprestigio de las religiones, habrían seguido su trabajo de destrucción de los fundamentos de la moral social. A nosotros, a nuestros días, esta culta ciencia ha llegado de manera más distendida. Recordar que se solicita la presencia de personas fallecidas a través de la Ouija en películas como Espérame en el cielo, Resurrección al final de los tiempos o en El exorcista. Con menos respeto para los seguidores del espiritismo, también aparecen varios capítulos de La que se avecina, donde un personaje, Fermín, aporta en ocasión un tablero de Ouija que, en la parte posterior, contiene un parchís. Pero sigamos con el libro del fenomenismo. Se explaya el higuereño sin titubeo en cualquier aspecto relacionado con esta desconocida ciencia, aunque en ocasiones se contradicen sus conjeturas, como cuando asevera a lo largo de 3 páginas sobre la verdad del olvido del pasado, tanto en la realidad personal como en la última ubicación por parte de los seres reencarnados, para, inmediatamente, al transcribir una comunicación con una fallecida, esta, Josefa Izquierdo se llamaba, dice textualmente que en su anterior vida fue señora feudal y que se encontraba en su castillo. Por otro lado, buena parte del panegírico espiritista que estamos tratando recoge un acto que se celebró como despedida en Higuera de Vargas del autor del fenomenismo. Allí, aparte del autor, interviene la misma medium, Natividad Coello. Se leen también unos poemas alusivos al acto que se celebra por parte de estos veroidarios y se lee la comunicación transcrita con un espíritu. Sí, porque la vidente Natividad Coello transcribía todo lo que le narraban los difuntos. Incluso se dice que la letra era la misma que la utilizada en vida por el finado con el que se comunicaba. No sabemos de qué manera se comunicaban los espíritus de los muertos con Natividad Coello. Con la Ouija seguro que no. Todas las comunicaciones que nos han llegado son extensísimas. Y claro, ir copiando letra a letra le debería llevar varios días en estos casos. Nos queda esa duda. A esta altura sería conveniente comentar algunas consideraciones y conjeturas personales sobre el espiritismo. Creo, surge o se recupera en puntuales momentos de la historia, sobre todo después de una guerra, donde tantas madres y esposas habían perdido a sus hijos o maridos en combate. Los espiritistas aprovechan esta debilidad humana para hacer negocio, convenciendo, supuestamente con místicas artimañas, a personas creyentes, poco formadas y evidentemente más que necesitadas de afecto. Está claro que las publicaciones especializadas en esta ciencia ejercían sobre sus lectores o víctimas de muy poca formación una atracción basada en la transmisión en sus páginas de noticias con un alto valor técnico, firmada la mayoría de las veces por anónimos y extranjeros doctores que, utilizando tecnicismo en exceso para dar así veracidad a sus teorías, final y únicamente pretendían embaucar al lector con experiencias que aseguraban ser reales y, claro, probadas científicamente. Un médico francés, firmando lacónicamente como Dr. X,
Comparte Luz, Unión y Verdad, en octubre de 1916, las observaciones realizadas con una enferma sobre el fenómeno psicológico y fisiológico de la muerte. Lo que sigue es parte de lo que analizó. El espíritu se elevó, formando un ángulo recio con la cabeza del cuerpo abandonado. Pero antes de la ruptura del lazo que durante tantos años había unido al cuerpo material y el fluido, vi desde los pies de este que se elevaba lleno de vida a la cabeza del cuerpo físico, acostado y sin movimiento, una brillante corriente de electricidad vital. En fin, seguimos con nuestro protagonista. Manuel Ruiz Flores, durante todo su libro, trata de justificarse sin nadie pedírselo, como no estando él muy de acuerdo con lo que pregona. Uno de los objetivos claros de los espiritistas, desde sus inicios, era debilitar a la Iglesia Católica, contradiciendo sus principios básicos. El espiritista, que huye de la resurrección del alma al final de los tiempos, como nos dice la Biblia, impone y facilita el acceso a la muerte ya, inmediatamente, en cualquier momento, lo que, como decimos, contradice totalmente la Sagrada Escritura, pero que es muy útil para los crédulos familiares. Bien es cierto que, como en tantas otras religiones o creencias que buscan emular a la Iglesia, adaptan sus preceptos a sus intereses. José Martí, conocido ídolo literario del comunismo cubano, en el punto 9 de su decálogo dice que se haga algo bueno cada día en nombre mío. ¿Le suena de algo esta frase? Una simple invocación a no seguir la doctrina cristiana, que es la errónea, pero sí la comunista, que es la realmente sagrada. E indudablemente que las teorías espiritistas están más que relacionadas con círculos masones, dado el anticlericalismo que profesaban sus seguidores y por impulsarse desde esta asociación fraternal iniciativas esotéricas y entre ellas el espiritismo. O sea, si se renegaba de la existencia de Dios, del cual se esperaba la acogida piadosa de las almas en el deseado cielo, o si se lograba explicar la efímera desvinculación del espíritu del cuerpo físico y se invita a creer, por tanto, en la reencarnación, la religión católica poco tiene ya de necesaria. Si a esto añadimos la poca formación de sus integrantes, de los masones, en teoría albañiles y constructores, nos encontramos con un grupo fácil de manipular psicológicamente. Es evidente que determinadas corrientes ideológicas en toda la historia del espiritismo estuvo más que interesada en su propagación. En el mismo libro que estamos ahora analizando, el propio Ruiz Flores nos dice que fue presentada a las Cortes una proposición pidiendo que se estableciera la enseñanza del espiritismo en los institutos y universidades. Uno de los diputados que la firmaba era el conocido republicano y anticlerical José Navarrete. El espiritismo como espectáculo era también fuente de pingües beneficios, aunque a la larga se tratase de un mero engaño, como es el caso que les expongo. Las hermanas Fox, que fueron muy famosas en su tiempo, era el nombre artístico de tres hermanas, Kate, Margaret y Leanne Fox, principales impulsoras del nacimiento del espiritismo a mediados del siglo XIX, después de afirmar ser testigo de una serie de extraordinarios fenómenos. Los fenómenos eran básicamente golpes que ellas mismas daban, ocultas, para convencer a su hermana mayor y a otras personas que se estaban comunicando con espíritus. La hermana mayor se encargó entonces de manejar su exitosa carrera como medium durante varios años. En 1888, Margaret y Kate confesaron que su golpe era un engaño y demostraron públicamente su método. Margaret después intentó retractarse de su confesión, pero su reputación ya estaba arruinada y en menos de 5 años ya habían fallecido todas. A pesar de su confesión, las creencias espiritistas continuaron creciendo en popularidad. Sin desviarnos mucho de Higuera de Vargas, sería sumamente extenso transcribir todos los contenidos de las conversaciones mantenidas con espíritus realizadas en este pueblo a principios del siglo XX. Pero sí que me quiero detener en contextualizar todo lo que hemos oído. Porque tendemos en ocasiones a mitificar los textos que nos llegan, a darle a veces más importancia a lo que tienen, como si de lugares lejanos, exóticos y extraños se trataran. Yo prefiero, en estos casos, situarlos en el lugar y en el tiempo donde en realidad sucedió todo. Me explico. Cuando ya sabemos que se producían las reuniones casi secretas que hemos referido, me gusta verlas en su contexto, o sea, en mi caso,
en una casa típica higuereña, como la de mis abuelos Juan y María, donde pasé buena parte de mi infancia, donde al final del pasillo estaba la cocina con su topetón lleno de cacharros de barro y, debajo, junto al fuego de la chimenea, situar a la medium y a los familiares del espíritu convocado alrededor de la mesa camilla de tabla, todos vestidos de negro en silencio, con la sola iluminación del fuego y de algunas desgastadas velas, y concentrados porque, en realidad, debió ser así, no en ese preciso lugar, pero sí con esa decoración física y humana. O cuando oíamos que el espíritu del hermano de Evangelina anduvo 2 días corriendo valles, subiendo montañas, sin saber dónde parar, me gusta más situarlo vagando por la dehesa del Rey o por el Carrascal, en una tarde triste de otoño, siendo de esta manera más cercana a las historias que nos han legado nuestros antepasados. Esa al menos es mi idea. No quiero terminar esta relación de sucesos anímicos y extraordinarios, como reza la portada del libro, y mi intervención sin incluir una que, más bien por compleja en su entendimiento y de enrevesado planteamiento, pueda parecerle interesante o al menos curiosa. Es del año 1901. El título del artículo de lo revelado en Higuera de Vargas es Un caso de la verdad de la reencarnación. El espíritu narrador aparece simplemente como Isabel. El 23 de febrero de 1901, y en sesión celebrada en Higuera de Vargas, dijo un espíritu, entre otras cosas, lo siguiente: yo, como ya sabes, papá, en anterior reencarnación fui madre tuya, y conociendo antes de yo nacer tus ideas religiosas, fui quien más parte tomé para que tú creyeras la divina doctrina espiritista, hasta que lo conseguí. Pues sabiendo yo tus ideas espiritistas, quise reencarnar en una persona que creyera la verdad y así lo conseguí. ¿Con quién mejor que con mi hijo? O sea, quien en mi última reencarnación ha sido mi papá, con que tú ya sabes por qué encarné en tu familia, pues antes de yo nacer ya me cuidaba yo de ti y velaba por ti como madre que había sido tuya. No sé si se habrán enterado bien de lo que quiso decir el espíritu. Yo al menos no. Muchas gracias y buenas noches.